Porque todos los seres tenemos derecho a sanar, pero nadie dijo que es fácil. Tejidos de conciencia, con Marianne de Yaca, terapeuta sanadora, creadora del sistema holístico Tejido Eónico de Sanación. Muy bienvenidos y bienvenidas, tejedores y tejedoras de conciencia. Bienvenidos a este nuevo episodio, un episodio muy sabroso que esperemos les deje un sabor delicioso en el paladar y en la conciencia. Hoy vamos a hablar de el sentido del gusto y tenemos a nuestra querida Marianne. ¿Cómo estás? Muy bienvenida. Hola, hola Anita, qué gusto. Muchas gracias, bienvenida de regreso también. Pues feliz, contentísima de que podamos platicar hoy acerca del sentido del gusto, que es uno de los sentidos más deliciosos que Ay, sí, me encanta, me encanta, me encanta. Y para todos los tejedores de conciencia que quizás no escucharon otros episodios o que caen a este de repente de paracaidistas, hay. me encantaría que también sepan la importancia, ¿no? Como por qué para ti tiene tanta importancia en este podcast que justamente tiene un objetivo de contribuir una semillita en la conciencia, en la evolución, en acompañar a las personas en ese proceso de crecimiento, hablar de los sentidos, ¿no? Y por qué el sentido del gusto es tan importante, ¿no? Antes de que empecemos a hablar ya sobre su funcionamiento y todo lo que implica. Ujú. Bueno, para mí los sentidos son como los emisarios del alma, es decir, el alma encarna en el cuerpo. Y, el alma encarna para evolucionar, para aprender, para experimentar, para llevar todas las experiencias del exterior al interior. Y su manera de apreciar toda esta realidad es lo que va constituyendo su propia evolución. Para hacerlo, pues, tiene 5 emisarios. Cada uno de estos emisarios es un sentido en particular. Entonces, va el sentido de la vista, y entonces sale el sentido de la vista, y aprecia, y ve, y observa, y le lleva al alma la información. Y entonces el alma acomoda en su propia sabiduría la experiencia de la vista. Y luego va el sentido del oído, y luego va el sentido del olfato, y cada uno de los sentidos, luego el sentido del gusto, del cual vamos a hablar ahora, y también tenemos el sentido del tacto, ¿verdad? Entonces, cada uno de los sentidos tiene una cualidad muy importante, que es que está relacionado con un chakra en particular. El chakra con la energía, el chakra y la energía con una serie de órganos. Y hemos visto, tanto en todos los episodios en los que hemos platicado acerca de los chakras, como en los sentidos, que es en lo que ahora vamos, cómo cada sentido está relacionado con un órgano y ese órgano con el chakra. El chakra con la energía y con una manera de relacionarnos con la vida. Entonces, en el chakra del gusto en particular, pues si te digo todo lo del chakra del gusto, ya brincamos directamente a todo lo que es el chakra del gusto, ¿no? Pero el chakra del gusto, hablando, relacionándolo con los chakras propiamente, tiene que ver con el chakra de la sexualidad y de la creatividad, con el segundo chakra. La lengua propiamente es el órgano de trabajo de ese chakra. Los chakras trabajan con un órgano en particular, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, cómo para el chakra del arraigo, la nariz es su órgano de trabajo. Para el chakra de la voluntad son los ojos su órgano de trabajo. Para el chakra del gusto es la lengua, es la que saborea, es la que disfruta, es la que está totalmente vinculada con el placer. Y el chakra de la creatividad, el chakra de la sexualidad, pues también es el chakra del placer. Y no necesariamente del placer sexual, no es solamente de ese placer del que hablamos, ¿no? Es el placer de los sabores. La vida está llena de, así como está llena de colores, pues está llena de sabores. Así es, así es. Entonces, cuéntanos un poco cómo es que está tan relacionado el sentido del gusto con el disfrute de la vida. Uh -huh. Sí, claro. Bueno,
A ver, primero quisiera decir esto. Cuando hemos hablado de cómo se van desarrollando los órganos del sentido en particular desde la gestación, entonces sí quisiera abordar primero que el sentido, las papilas gustativas empiezan a desarrollarse dentro del vientre materno a los 11 meses a los 11 meses, a las 11 semanas de gestación. Entonces empiezan las papilas gustativas, pero no entran en acción, realmente no hacen su trabajo, ¿verdad? Hay otros sentidos que empiezan a hacer su trabajo cuando estamos en el vientre materno, como el olfato, como el oído, que hemos platicado, pero la lengua no. La lengua va a empezar a hacer su trabajo y va a despertar la conciencia de los sabores hasta que el bebé nace y se pega al seno de la madre. Entonces, en el calostro y después en la leche, el bebé va a empezar a detectar poco a poco. Es como una educación que le va a ir, que le va a ir dando a su lengua para que el bebé poco a poquito vaya despertando las papilas gustativas. Las papilas gustativas son células chiquititas, chiquititas, y más o menos tenemos, yo lo tengo aquí en el libro de herbolaria, que tenemos creo que 11 millones, ahora te digo, 10, no, tienes por lo menos 10,000 papilas gustativas. Entonces, estas papilas gustativas son como, cada una de ellas es como una especie de botón. Entonces, cuando recibe un sabor determinado, ese botón se aprieta y manda la información directamente al cerebro a través del bulbo raquídeo. Entonces, la manda al tálamo y el tálamo la manda a la corteza cerebral. Y ese sabor empieza a ser identificado con uno de los 5 sabores esenciales que tenemos en la vida, que son el agrio, el dulce, el amargo, el salado y un sabor que los japoneses han llamado umami. A mí me gusta muchísimo este término del umami porque este vocablo japonés significa la esencia de la delicia. Entonces es cuando se juntan estos 4 y entonces dices, esto está delicioso, que es un poco parecido a cuando nosotros decimos, a ver, ¿cuántos elementos hay? Pues hay 4 o hay 5 elementos. Tenemos el elemento del aire, el elemento de la tierra, del agua y del fuego. Pero cuando se juntan estos 4, viene un quinto elemento que es el éter. Lo mismo pasa con los sabores. Tenemos 4 sabores básicos y cuando se juntan estos 4, cuando se saben combinar, entonces tenemos este otro sabor que es el delicioso, es la esencia deliciosa de la vida. Entonces, el sentido del gusto es lo que nos conecta, es la experiencia que nos permite disfrutar de la vida y disfrutar de los diferentes sabores, ¿no? Es como irlo relacionando también con las experiencias. Hay experiencias que podemos decir que son amargas, experiencias saladas, experiencias dulces, experiencias agrias, y así nos vamos relacionando con todos los sabores de la comida. La alta cocina, por ejemplo, en la India, que está llena de sabores, ¿no? Ellos siempre están viendo la manera de jugar con los distintos sabores. También en México, la comida mexicana juega con los distintos sabores y digamos que las comidas de las culturas más antiguas son culturas que juegan con el sabor de la vida y que les gusta experimentar todo este tipo de información que va a llegar al alma. Qué interesante eso que se me vino a la mente, bueno, varias preguntas, ¿no? Pero hay personas, por ejemplo, que el amargo no pueden tomar Ujú. un té sin azúcar o, ¿no? El café sin azúcar, em, que no pueden tolerar el amargo, ¿no? O otras que con lo dulce dicen, ay, no, esto es demasiado para mí, o no sé qué, Ujú. como, qué significado
que haya ciertos Y, sabores que no. y también conozco personas que todo tiene que estar salado, ¿no? Tienen así esta necesidad de comer muchísima sal. Bueno, yo creo que hay una composición también orgánica que obedece a los sabores. Por ejemplo, todo lo amargo está vinculado con el hígado. ¿Cuáles son las hierbas que curan el hígado y el páncreas? Son las más amargas, ¿no? Es el boldo, que es muy amargo, la gobernadora, que es muy amarga, la alcachofa, este tipo de sabores que son amargos son los que van a dar el equilibrio y el bienestar al hígado, al páncreas y a la vesícula biliar. Si nosotros tenemos una repulsión por los sabores amargos, lo que yo he visto no es una regla, es lo que yo he visto en mi experiencia terapéutica como sanadora, es que son personas que tienen problemas con el hígado o el páncreas y siempre están buscando lo dulce, ¿no? Por ejemplo, alguien con el hígado graso, con quistes en el hígado o con piedras o lodo en la vesícula biliar, o con una propensión a la diabetes, no aguantan los sabores amargos y son exactamente los sabores que los pueden sanar. Por ejemplo, ¿no? Entonces, obedece también al sistema químico de la salud interna, a cómo están nuestros órganos, qué tan sanos están. Hablando de una manera más equilibrada, si una persona está en equilibrio y está más o menos sana, va a aguantar de todo un poco, le va a gustar de todo un poco, le va a gustar lo amargo, le va a gustar lo dulce, le va a gustar lo agrio y le va a gustar lo salado, sin excederse en ninguno de estos sabores. Hay como una armonía entre todos los sabores y va a disfrutar de cada sabor. Entonces, cuando una persona puede disfrutar de cada sabor que nos da la comida, que nos da la herbolaria, eh, es bien interesante porque está hablando de una persona que eh, físicamente tiene bienestar en su equilibrio y al mismo tiempo tiene una manera muy equilibrada también de relacionarse con la realidad que le rodea. Fíjate, son personas que regresan a su centro más fácil, que tienden a estar más equilibradas, que disfrutan muchísimo de la vida, que esta es otra cosa muy importante con el tema de los sabores, ¿no? Los sabores están relacionados con el disfrute de la vida. Hay personas que no disfrutan la comida, comen por comer, ¿no? Estas personas que comen muy rápido y también es importante para desarrollar el sentido del gusto comer despacio. Entonces, hay personas que comen muy, muy rápido y no captan los sabores, no tienen esta sensibilidad abierta para poderlo captar y son personas que están muy dadas al trabajo, a lo concreto, a producir resultados, viven en el estrés, en la prisa y en las tareas concretas, pero no son personas que se dan su espacio o sus pausas para disfrutar de la vida, para disfrutar de los otros sentidos también, ¿no? Para disfrutar de lo que escuchan o de lo que observan, de lo que huelen. El gusto y el olfato pues, están muy cerquita, están muy relacionados. Hay personas que no les gustan las combinaciones de sabores o que les gusta un solo sabor, ¿no? Como si me vas a dar, por ejemplo, si vas a hacer un guisado, no le pongas hierbas, nada más ponle sal o nada más ponle sal y pimienta y ya, no pasan de ahí, ¿no? Entonces, cuando lo que también he podido ir viendo en una persona y en otra es cuando hay un rechazo a la combinación de los sabores, son personas muy cuadradas, con un tipo de pensamiento muy cuadrado, como la vida es de aquí para acá y luego de acá para acá, empieza otra cosa y no pueden combinar, no pueden fluir en los distintos tonos de la vida, son demasiado lineales, son un poco extremas también, o todo negro o todo blanco, no fluyen en la vida a través de sus distintos matices. Es gente muy racional, muy intelectual, y pues claro, para alguien así, entre menos sabores tenga un alimento, siempre va a ser mejor
porque necesitan comer cosas muy simples. Si este tipo de personas se quedan así, pues es una elección. Pero si empiezan a tener una evolución en su conciencia, esto es lo que es bien interesante. Como platicábamos en el episodio pasado, ¿no? Esta persona que se cura de la diabetes, empieza a curarse y entonces empieza a distinguir colores. Y es el filtro de su mirada empieza a ser diferente. Lo mismo sucede con personas que empiezan a hacer un trabajo interno y que hacen transformaciones en su vida cotidiana, tanto de hábitos como de conciencia. De repente, sabores que antes no les gustaban, les empiezan a gustar. Cosas que antes no toleraban, empiezan a tolerar. Y va siendo como una, ¿cómo te puedo decir? Es como una mariposa que al desplegar las alas, puedes ver los múltiples colores que tiene y puedes escucharla volar y puedes asombrarte ante ella, ¿no? Entonces, es así como nosotros nos vinculamos con la vida. La manera como apreciamos o no apreciamos un sentido del gusto en particular, que ahora estamos en el gusto, nos da la capacidad de poder observar cómo se vincula con la vida y cómo está el desarrollo de su conciencia. Dijiste algo muy, creo que muy importante, Marian, que hemos hablado episodio tras episodio, pero que creo que es tan, tan básico de cómo los sentidos también se relacionan con las pausas, ¿no? Con los espacios Ujú. que nos damos de pausa para disfrutarlos, porque muchos que quizás estamos en el camino y decimos, ay, yo medito todos los días. Ajá, pero cuando comes, ¿realmente saboreas tu Ujú. comida? Hoy me preparé para este episodio, te cuento, y dije, voy a desayunar sin el celular, sin ver nada, Ujú. así incluso con los ojos cerrados con cada bocado para sentir el sabor. Claro, Y eso es algo que claro. no hacemos habitualmente. Ese es un extraordinario ejercicio. Poder, o sea, te preparas tu comida y luego cierras los ojos y empiezas a comer con los ojos cerrados y despacio, siempre despacio, ¿no? Que puedas sentir la textura en la boca, porque el sentido del gusto no es nada más la lengua. La lengua es el órgano de trabajo del segundo chakra, pero el sentido del gusto abarca todo. Tenemos las glándulas salivales, tenemos las encías, los dientes, o sea, saboreamos el paladar, saboreamos con toda la boca y abarca también la garganta. Hasta la garganta pueden pasar los sabores. Entonces, comer despacio es particularmente importante, no nada más para tener una buena digestión, sino también para disfrutar de los sabores. Entonces, es muy lindo ver que una persona disfruta de los sabores, porque justamente lo que haces cuando comes algo que te encanta es que cierras los ojos, ¿no? Es como, cierras los ojos y haces una expresión como, y luego dices, esto está delicioso, esto está riquísimo, me encanta, y haces una serie de expresiones. Entonces, hay personas así, hay personas que empiezan a comer, van probando lo que cocinan, ¿no? Los cocineros, los chefs que van probando lo que cocinan y van viendo, esto está rico, ¿qué le dice la boca? La boca da toda una información acerca de lo que nos estamos metiendo a la boca. Y voy a hablar de algo bien interesante, que es la saliva. La saliva tiene un sabor también, tiene una textura. ¿Cómo sabes cuando por ejemplo, cuando quieres tener una relación de pareja con alguien que te gusta mucho? ¿Cómo sabes si con esa persona puedes tener química o no puedes tener química? Cuando le das un beso, tienes que estar muy consciente del sabor en tu boca de su saliva. Si es un sabor de su saliva que a ti te agrada, entonces hay una química que es una química sexual, que es una química de empatía, que van a tener varios puntos de entendimiento y se van a poder complementar bien. La saliva te da muchísima información, pero eso lo puedes comprobar hasta que le das un beso a la persona, ¿no? Entonces,
si esa persona te desagrada, si te desagrada el beso, si te desagrada el aliento y el sabor de la saliva, no te metas, ahí no insistas. No se trata de una percepción falsa, no te estás autoengañando, es todo tu cuerpo te está diciendo, ahí no. Y a lo mejor dices, pero es que es una buena persona y a lo mejor si lo intento y me esfuerzo, va a salir bien. Pero resulta que no, porque todo tu cuerpo ya te está diciendo no con esa persona. No porque sea mala, no porque sea buena, no porque esté equivocada, simplemente es, no hay química, no se embona, no, no, aquí no. ¿Y qué pasa, Marian, con las personas que han perdido el sentido del gusto o que está muy disminuido, que apenas perciben el sentido del gusto? ¿Qué has visto? ¿Con qué se relaciona? ¿Con qué aspecto emocional o de la conciencia? Eh, Se relaciona con un aspecto de la conciencia que es la desconexión. Cuando no hay conexión con la vida y cuando no hay una conexión de conciencia, entonces están muy disminuidos. Pues no nada más el gusto y el olfato, sino todos, ¿no? Eso es lo que decíamos hace rato, son personas que no observan, que no escuchan, escuchan más su diálogo interno, todo revuelto y caótico, que escuchar realmente a su alrededor o que escuchar al otro. No tienen capacidad de observación y pues claro que hay una disminución muy, muy fuerte en el sentido del olfato y del gusto. Por eso es que cuando nosotros estamos en el retiro de chakras, una de las cosas que más hacemos es trabajar en el desarrollo de los sentidos, porque a través de trabajar el desarrollo de tus sentidos y de estar consciente de a qué saben las cosas, a qué sabe la comida, de estar ese tipo de conciencia y de comer muy despacio va a contribuir a que la conciencia pueda despertar. Entonces, la sensibilidad de los sentidos está íntimamente relacionada con la conciencia. Y también a nivel físico, tiene que ver con ciertos problemas, como hay ciertas funciones cerebrales, ¿no? Porque ya vimos hace un momentito cómo las papilas gustativas mandan la información al bulbo raquídeo y luego al hipotálamo y luego a la corteza cerebral. Entonces vas creando una memoria acerca de los sabores. Cuando hay algún problema en alguna de estas partes del cerebro, entonces el sentido del gusto baja inmediatamente. Yo recuerdo, por ejemplo, hablando de la memoria, recuerdo cuando yo tuve a mi hija y la estaba amamantando, yo en ese momento me acordé del sabor de la leche de mi madre cuando ella me estaba amamantando a mí. Entonces, ese sabor de la leche estaba todavía en mí y fue increíble como recuperar ese recuerdo. Y entonces, si a mí antes me decían, oye, pero tu mamá te dio pecho, yo decía, no, pues yo creo que sí, pero así que yo me acuerde, pues estaba yo muy, muy pequeña, ¿no? Sin embargo, cuando tuve el recuerdo de este sabor de la leche materna en mi boca y en mis labios, dije, claro que me dio el pecho, por supuesto, porque la memoria ahí está. Y la memoria de los sabores está bien relacionada con ciertos eventos particulares. Por ejemplo, ¿te acuerdas? Que pasó algo agradable en una comida en particular y entonces siempre la vas a relacionar con un festejo, por ejemplo, siempre la vas a relacionar con la comida, con lo que, ¿cómo estuvo la boda? Te preguntan, ¿cómo estuvo la boda a la que fuiste? No, fue el banquete. O sea, no hablas de los novios, no hablas no, el banquete. La comida fue espectacular, de veras que se lucieron, o al revés, no, pudieron haberle echado más ganas. Oye, pues no, como que la comida no era lo importante en esa boda fueron importantes otras cosas, pero bueno, entonces el primer referente que tenemos con la memoria también es a través de los sabores. ¿Por qué? Por esto que estamos diciendo. Ahora, cuando vino el COVID, para muchísimas personas que se enfermaron, lo primero que perdieron fue el gusto y el olfato. Entonces, el COVID estaba afectando una parte específica del cerebro.
pudo haber afectado el hipotálamo, seguramente. Y entonces toda la sensibilidad y toda la capacidad de captar sabores se disminuye muchísimo. Y de captar olores también, ¿no? Se disminuye mucho. Y a través del tiempo, a través de la recuperación de tu bienestar y de tu salud nuevamente, poco a poco, es que el cerebro también se puede regenerar y entonces recupera su bienestar y recuperas el sentido del gusto y del olfato. Pero yo diría que estas son las causas básicas por las cuales se puede disminuir o perder el sentido del gusto. ¿Se puede recuperar? Pues siempre y cuando se puedan recuperar estas facultades del cerebro, sí se puede recuperar el sentido del gusto. Si no es algo físico, seguramente se va a poder recuperar muy, muy bien, sin lugar a dudas. Si es algo físico, como el COVID, va a costar un poquito de trabajo. Pero fíjate que el COVID, hablando específicamente ahora del COVID, a mí me ha gustado muchísimo observar que las personas que han tenido COVID y que han estado muy enfermas, que han perdido el gusto y el olfato y que han sido pues muy afectadas, también han tenido profundos cuestionamientos acerca de su vida. Y no es nada más porque se vean vulnerables en que puedan estar en riesgo, sobre todo al principio del COVID en donde teníamos tanto miedo de morir. No es nada más eso, es que el COVID es una llamada de atención a la conciencia individual y colectiva. Y me llama a mí mucho la atención cómo a pesar de todas estas afecciones físicas que puede dar el COVID, también llama a la conciencia. Y la conciencia se pregunta, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Esto es lo que quiero? ¿Esto no es lo que yo quiero? Si quiero seguir viviendo, ¿cómo quiero seguir viviendo? ¿Qué me falta desarrollar? ¿Qué me falta por vivir? Y entonces es toda una oportunidad para poder abrir estos aspectos de la vida y ponerlos en acción. Porque si nosotros nos hacemos estas preguntas es porque es el anhelo más profundo del alma. El alma quiere ir hacia allá. Y es como si el COVID nos obligara a escuchar al alma y nos obligara a accionar lo que nos resistimos a poner en acción. Qué lindo enmarque del COVID, ¿verdad? Para cambiar. Bueno, el COVID trajo regalos, indiscutiblemente. Trajo muchos regalos. Sí, 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 no sí. fue fácil. No fue fácil verlos. Ahora que ya pasó como la crisis, podemos apreciar el regalo que hay detrás del caos, claro. Sí, 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 sí. Y Marian, fíjate que hablaste de cómo recordabas la leche materna de tu mamá. Y es muy interesante cómo yo lo he visto en mí, en otras mujeres embarazadas o luego de parir que empiezan a aceptar sabores que antes no, por ejemplo. Ah, también, Ay, a mí no me claro. gustaban los nopales, para que los que no conocen los nopales, que es un cactus que se come muchísimo en México, y después de tener a mi hijo, que es mexicano, bueno, amo los nopales. Claro. Sí, Fue un regalo sí, sí, que sí. me dio Sí, entre tantos. claro. Fíjate qué lindo. Y el nopal, por ejemplo, entonces voy a unirlo y voy a hacer una interpretación acerca de los nopales y de tu gusto por los nopales repentinos, ¿no? El nopal tiene cualidades maravillosas que curan el sistema digestivo y el páncreas, regulan el azúcar. Entonces, probablemente antes de que tú tuvieras a tu hijo, había una afectación en tu glucosa mínima, pues, pero que tú no habías detectado porque no estaba siendo diagnosticada con ningún tipo de enfermedad. Pero sí había esta pequeña alteración en la glucosa y una alteración ligera en el páncreas y en la energía que sostiene el páncreas. Entonces, cuando tú te embarazas de tu bebé, hay un cambio en tu conciencia, hay un cambio hormonal, ¿no? Las hormonas también empiezan a trabajar de una forma muy, muy peculiar, ¿no? Muy única, que solamente accionan cuando estás embarazada. Entonces tienes todo un cambio hormonal, tienes un cambio en la conciencia, un cambio en tu apreciación y en tu manera de vincularte con la vida, porque ahora ya vas a tener un hijo,
y de manera instintiva se regula el azúcar, se fortalece el páncreas y entonces ya puedes aceptar los nopales. Así es, qué maravilla, qué hermoso. Que te puede pasar por Este embarazo o por un cambio, como dices, en la conciencia, ¿no? Que trabajas en ti. es, claro, Ujú, qué padre. por supuesto, así va siendo. Algo te quería yo comentar también acerca de, pero ya se me fue. De cómo es que vamos teniendo estas transformaciones con el sentido del gusto, o cosas que antes te gustaban mucho y que luego ya no te gustan, O que ¿no? ya no Por soportas la ejemplo, textura, por ejemplo, del huevo o de algo así. Ujú, o del alcohol, mm, también. ¿no? Voy a poner al alcohol, ¿no? Antes te gustaba muchísimo tomar ciertas bebidas y después de un tiempo te desagrada. Simplemente dices: "Antes me gustaba, ahora ya no me gusta". Así va cambiando también al revés, ¿no? Como hay un rechazo también, si hay una evolución, si hay una salud, dices, antes lo toleraba, ahora ya no lo tolero. Y hay personas que piensan que no toleran ciertos sabores o ciertas bebidas o ciertos alimentos porque ahora están peor o son más frágiles. Yo digo que es al revés. Yo creo que la salud y el bienestar te hacen tener mucha mayor claridad acerca de los límites que tienes que poner con todo lo que es tóxico para tu organismo. Antes te pasas todos los límites, ¿no? Te metes cualquier cantidad de cosas a tu organismo que son bien tóxicas y aguantas, toleras. Cuando comes mucha comida chatarra, por ejemplo, mucha comida empacada y llena de químicos y así, alteras y enfermas el sentido del gusto, de las papilas gustativas. Entonces, hay una deformación en la información misma de las papilas gustativas. Por eso es que es muy fácil caer en sabores o en comida que es adictiva. Le ponen químicos que se sabe que ese químico va a agarrarse a la lengua y al hipotálamo, y entonces ahí agarras una adicción a este sabor en particular, ¿no? Y te gusta, si te agarra, te va a gustar, pero si tus papilas gustativas están sanas, si la información de tu lengua no está deformada, vas a rechazar ese sabor. Aunque tenga el químico para que te agarre la adicción, vas a decir, no, a mí no me gusta, algo tiene que no me gusta. Y es que las papilas gustativas están detectando ese químico que saben que es tóxico. Sí, ¿no? Y para eso también necesitas quizás desintoxicarte un poquito de esos. Yo que sí puedo decir que ahora, si llego a comer una fritura, me queda un sabor así en la boca que dices, Dios Ujú, mío. Se me vino a la mente ujú, Gandhi con esta práctica mm. que he escuchado, ¿no? Que de repente él quería comer comida así como sin sal, sin sabor, o sea, no sin sabor, pero como una práctica, yo creo que es como una limpieza, ¿no? Un poco. Es una limpieza, sí. Cuando tienes alimentos que no están, que no tienen, o sea, lo más naturales posibles, ¿no? Como bueno, pero Gandhi era vegetariano, o sea, Gandhi no iba a comer una carne sin sal, porque no comía carne, pero, pero sí es una muy buena limpieza cuando comes las ensaladas sin aderezos, por ejemplo, ¿no? Y entonces aprendes a disfrutar el sabor de la lechuga, del apio, de la zanahoria, a qué sabe cada cosa. Eso también es importante porque luego los disfrazamos. Cuando hay una alteración de la lengua, disfrazamos los sabores de las verduras en sí o de las frutas con aditivos, ¿no? La gente que tiene la necesidad de ponerle miel o azúcar a la fruta, que ya de por sí es dulce, o sal a las verduras que ya llevan su propia sal. Entonces, sí, esto es bien importante, cómo podemos aprender a distinguir los olores. Ahora me recuerdo cómo es la alimentación con los bebés, por ejemplo. Cuando empiezas a introducir la alimentación en un pequeñito, vas poco a poco.
no le metes toda la comida al mismo tiempo y tiene que ser comida sin sal, sin pimienta, sin hierba, sin nada, tiene que ser así pura. Entonces, yo veo, por ejemplo, ahora que como mi hija le da de comer a mi nieta y le da la papa cocida, hoy es día de papa y es solamente un poquito de papa cocida sin sal, para que ella aprenda a qué sabe la papa. Y entonces va, fíjate qué bonito el proceso. Lleva la información a su lengua. Ella va haciendo todos los gestos de agrado o desagrado, según lo que le toque comer ese día, ¿no? La información del sabor va al cerebro. El cerebro empieza a registrar y lo guarda en la memoria. Y luego, esta acción que va al hipotálamo también pasa al sistema digestivo. Entonces, su estómago empieza a funcionar también de acuerdo a los distintos alimentos y a los distintos sabores que se integran para el sistema digestivo. Y así nosotros perdemos el sentido. Cuando nos volvemos adultos, le metemos también tantas cosas a la comida que llega un momento en que ya no sabemos a qué saben. Pero es muy lindo poder experimentar ya en la vida adulta estas dos experiencias. ¿A qué sabe solo la lechuga y a qué sabe una lechuga con aceite de olivo y sal? O a qué sabe solamente la zanahoria, por ejemplo, la zanahoria sola, sin nada, a mí me encanta. Me encanta comérmela solita. Entonces, ¿a qué sabe una zanahoria? ¿A qué sabe un pepino? ¿A qué sabe un huevo cocinado sin sal? También, ¿no? Y, y así poco a poco con todos los alimentos. Y luego, ¿a qué saben cuando los combinamos? ¿A qué saben cuando agregamos sal y hierbas de olor o herbolaria? Porque también hay que tomar una cosa interesantísima. Si tú haces, por ejemplo, yo ayer hice lentejas. No es lo mismo hacer lentejas cocidas con sal que hacer lo que yo llamaría lentejas curativas. Yo quiero hacer lentejas curativas, no nada más lentejas con sal. Entonces, si yo quiero hacer lentejas curativas, voy a ponerle jengibre, clavo, laurel, pimienta, además de la sal, muchísimo cilantro. Le licúo el cilantro, me salen las lentejas verdes, me encanta. Y entonces estoy llevando una experiencia que es muy agradable para mi sentido del gusto, que llega a mi cerebro y que sé que con las lentejas cocinadas de esa manera estoy llevando salud al sistema digestivo, al hígado, al páncreas y al sistema inmunológico. Entonces, así vamos experimentando, pero con conciencia qué más hay, además del sentido del gusto. Como el sentido del gusto me puede llevar también a procesos de salud y de bienestar, según vayamos experimentando los distintos sabores en nuestra boca. Sí, porque como además, como ya hemos hablado también en otros episodios, no solo es el gusto y el placer, sino también es la nutrición. Al fin y al cabo, este Así es, sentido también, pues si lo educamos bien, te va a ayudar a buscar cuáles son los alimentos que realmente me nutren. así es. Ujú. Tenía una nutrióloga que siempre me decía bueno, ¿no? Esa importancia de masticar muchas veces el alimento, dice, y la manera en cómo masticas, cómo comes, es como te relacionas con la vida. Entonces su hija de 5 o 6 años me mandaba un mensaje de audio y decía, mastica despacio. Así lo decía. Bien linda, ¿no? Poder recordar también cómo a veces te tragas tus alimentos y es lo mismo que haces en la vida. Te quieres tragar tu vida. Sí, exacto. Y pierdes el sentido de la digestión, porque la digestión empieza con la masticación. Es la primera, es el primer proceso, es la masticación, ¿no? Entonces, cuando hacemos una masticación muy superficial, muy rápida, 1, 2, 3, nos estamos tragando la vida y luego el sistema digestivo no puede digerir eso, le cuesta muchísimo trabajo. Y podemos tener flatulencia, podemos tener gases, podemos tener verdaderamente sensaciones de incomodidad en el estómago, ¿no? Entonces,
hacemos exactamente, utilizando esta analogía, hacemos lo mismo con la vida. Queremos las experiencias sin apreciarlas, las queremos rápido, nos las tragamos, no tenemos este proceso de digerir los procesos que la vida misma nos da. Queremos pasar rápido por ellos, por ansiedad o por evitar el sufrimiento o por la causa que sea, pero queremos pasar rápido por ellos. Y luego también la vida, pues vamos a tener como sensaciones como muy incómodas. El proceso no está completo porque queremos ir demasiado rápido. Sí, y me encanta a todos los que no han leído el libro de Herbolaria, se los recomiendo mucho, porque la anécdota que pone sobre esta paciente que había perdido el gusto, Inés, creo, es muy hermosa, ¿no? Y cómo logra en las yemas de los dedos detectar los sabores y me hizo incluso pensar en culturas orientales, por ejemplo, como la India, que comen con las manos, ¿no? Y Así. yo tengo entendido que también es como hay muchos sensores ahí en las yemas de los dedos que ya van preparando tu digestión y que incluso le van diciendo a tu cerebro, bueno, no solo la temperatura, la textura del alimento, puede ser pues también los sabores que contiene, ¿no? Por supuesto, y aquí te voy a recordar dos cosas. La primera es que hace muchos, muchos años no se dejaba que los niños pequeños comieran con las manos. Me acuerdo de una paciente que tenía yo hace no sé, como 30 años, que a su hijito, para que no metiera las manos, lo amarraba en la silla y ella le daba la comida con la cucharita. Y para ella fue una sorpresa cuando le dije, y entonces el niño vivía con ansiedad, muy pequeñito, tenía 3 años y vivía con ansiedad y con angustia todo el tiempo, hasta que le dije, por favor, no amarres a ese pequeñito a la silla, déjalo libre y déjalo que agarre la comida con sus manos y que pueda comer con sus dedos. Y ahora es una regla de prácticamente todos los pediatras, ¿no? Que los niños puedan ir sintiendo la textura en sus dedos y que puedan tener el sabor. Claro, la memoria empieza en las manos también, cuando tú tomas un alimento con tus manos, porque hay que recordar que en las yemas de los dedos también tienen memoria, están aquí los sensores cerebrales también, y hay todo un lenguaje o toda una comunicación entre cómo siento la comida con mis manos y con los dedos y cómo me la meto a la boca, ¿no? Entonces, esto que dices es muy importante. Quiero recordar también que, pues, los cubiertos son una invención relativamente nueva. Antiguamente no existían los cubiertos. Empezaron en la Edad Media, el tenedor en Europa y la cuchara. Lo que se han encontrado, por ejemplo, aquí como hallazgos en México prehispánicos, sí se encuentran tazas, se encuentran platos y se encuentran como cucharas había, pero realmente la gente, como tú dices, comía con las manos, con la tortilla. En la India también tienen estas tortillas de trigo que hacen, ¿no? Y comen también con las manos y se ayudan con la tortilla o con el pan para empujar el alimento. Pero lo que dices es muy cierto. Y luego, en la medida en la que vamos desarrollando más tecnología con los cubiertos, ahora empezamos con un tenedor de dos, era un trinche, ¿no? Así, que además estaba asociado al demonio. Entonces la iglesia lo prohibía muchísimo usar trinche, no lo permitía. Pero empezamos así en la Edad Media. Luego pasamos a trinches de 3 patitas, digamos, y luego se fue haciendo un trinche más grande, y ahora tenemos el trinche chiquito, el trinche mediano, el trinche grandote, los cuchillos, las cucharas chiquitas, medianas y grandes, y tenemos como una serie de instrumentos para poder llevarnos los alimentos a la boca. Ahora esto está considerado como muy nice, ¿no? Como muy elegante de poder comer con muchos cubiertos, y hemos perdido la capacidad de poder de comer con las manos. Y sí vale la pena, pues que retomemos un poquito esta experiencia, por lo menos cuando estamos en casa, cuando estamos solos, cuando no tenemos que quedar bien con nadie y que podemos darnos el gusto y la libertad de jugar con la comida
y de poderla llevar a nuestra boca con nuestra propia mano. Hermoso, hermosa experiencia comer con las manos. No, Sí, sí. maravillosa. Muy bien, Mariana. ¿Y qué le podrías recomendar o qué trabajarías tú con alguien que ha perdido el gusto, ¿no? O en general también a los tejedores que digan, bueno, a ver, este sentido del gusto, qué herramientas puedo tener para desarrollarlo más en mi vida cotidiana y hacerlo parte también de mi camino de evolución? Por supuesto, sí. Bueno, para alguien que ha perdido el sentido del gusto y que lo quiere recuperar o que no ha sido consciente de su sentido del gusto, que va siendo pues más o menos lo mismo, podemos empezar con una educación a la lengua, como si fuéramos bebés. Vamos a comer papas sin sal y vamos a descubrir a qué saben las papas. Aquí hay una cosa muy importante que sí quiero decir. Si la persona fuma, no va a ser posible avanzar en este ejercicio porque el cigarro no solamente quita la oxigenación de los pulmones, el cigarro afecta todo el organismo y quita toda la sensibilidad de la boca porque se toma el oxígeno también que necesita la boca por una parte y por otra parte interfiere y enferma la capacidad como que va matando a las células que están dentro de la boca, el cigarro. Entonces, las personas que fuman mucho pierden el sentido del gusto y no se dan cuenta. Entonces, lo primero es no fumar. Eso es lo primero. Y luego es empezar a descubrir, como si fuéramos niños pequeños, a qué saben las cosas sin sal. Primero es sin sal, para poder descubrir a qué sabe el apio, cómo se siente en la boca, a qué sabe la lechuga, a qué sabe la manzana, a qué sabe la zanahoria, a qué saben los frijoles sin sal. Un poco de frijoles sin sal y vamos a ver qué pasa, ¿no? Un poco de lentejas sin sal, el huevo sin sal, cualquier cosa que nos hagamos sin sal, sin aditamentos. Podemos empezar a experimentar con pequeños trozos para ir descubriendo los sabores y después ya podemos agregar un poquito de sal. Una dieta de desintoxicación que alguna vez hice y que me sirvió muchísimo, muchísimo de verdad, es que me hacía un caldo grande de verduras, ¿no? Tenía col, espinaca, zanahoria, chícharos, le puedes poner todas las verduras que tú quieras, sin sal y sin pimienta y sin aceite de olivo, nada, nada, nada. Y eso desayunaba, comía y cenaba, nada más, una semana. Entonces, eso te limpia muchísimo, te barre todas las toxinas, todas. No le pones a caldo de pollo, por supuesto, no le pones nada. Entonces, esa es una limpieza muy profunda de todo el sistema digestivo. Y ya después puedes ir agregando poco a poco la sal. Los ayunos ayudan mucho, o más que los ayunos, las monodietas, por ejemplo, que todo un día comas manzana y que descubras el sabor de la manzana. Tu cuerpo se va a desintoxicar, te vas a sentir muy bien, vas a ver qué pasa de nada más estar comiendo manzanas durante todo el día y es como una buena manera. Un poquito drástica a lo mejor para algunos, los que no estén acostumbrados a hacer monodietas, pero es una práctica fantástica. Otra buena práctica es el maíz. Solo come maíz, tortilla de maíz, maíz hervido, solo maíz, sin verduras, sin frutas, nada, solo maíz. Es una práctica muy fuerte cuando accedemos a procesos de meditación profundos y queremos abrir como experiencias para despertar la conciencia y pasar a otros niveles. El maíz es una ayuda maravillosa, ¿eh? ¿Qué más? Bueno, pues eso, básicamente, ir experimentando en los sabores para descubrir a qué sabe la comida. Esa es una. La segunda sería comer despacio, por supuesto, y la tercera, comer con las manos. Estas tres son bien importantes para que vayamos volviendo a educar y a recordarle al alma
a qué saben las cosas y recordarle a la lengua. Tenemos que recuperar las células son las que se tienen que recuperar. Por eso es que también los procesos de desintoxicación son importantes, porque es por toxinas que las células se mueren. Entonces tenemos que volver a la conquista de las células, a regenerar las células que están en la boca y en la lengua. Y poco a poquito las papilas gustativas van a empezar a despertar y van a decir, detecto este olor, detecto este otro olor, y nos va a llamar muchísimo la atención. Si despertamos el sentido del gusto, despertamos el olfato. Van juntos. Qué lindo, Marian. Se me viene a la mente esta imagen de que desarrollar nuestro sentido del gusto realmente es una gran práctica de autoamor y de permitirnos gozar la vida. Esta imagen yo cuando como algo que es tan delicioso y que digo, ay, hay como fuegos artificiales en mi boca en este momento, un orgasmo exacto. Culinario Ajá. y permitirte llegar a esos momentos de gozo tan bonito en tu vida. Así es. Ay, qué lindo, Marian, qué lindo. Bueno, estamos llegando al final de nuestro episodio, queridos tejedores y tejedoras de conciencia. Esperamos con todo el corazón que les haya gustado, que literal les haya Que lo gustado, disfruten. que hayan visto los sabores y que hayan realmente observado en ustedes, ¿no? Si realmente saboreo mi comida, si la disfruto, si me doy las pausas en mi día a día para disfrutar, ¿no? Y que también lo puedas implementar estos ejercicios tan bonitos que nos compartiste, Marian. Muchas gracias, Marian, muchas gracias. Gracias Anita y gracias a todos por escucharnos y les recordamos que si les gustó nuestro episodio, lo compartan para que mucha más gente también lo pueda escuchar y se pueda beneficiar de él. Así es, un abrazo con todo el amor. Un abrazo grande para todos.